¿Qué tal? Buen miércoles, bienvenidos una vez más a La Fórmula. Venimos diciendo hace no sé cuántas semanas el verano caliente, bicho. Se terminó. Paren las rotativas. ¿Qué pasó? Paren las rotativas. Ay, pero... Noticia me está gritando, de último momento. ¿Qué pasó? Lo está dando El Observador. Lo está dando El Observador. Hay una noticia de ultimísimo momento. Es una noticia de destaque. A ver si tenemos. Comentábanos porque no los Azul FM. A ver. Azul FM incorpora a una figura de Canal 12 a su programa del mediodía. ¿Tenés alguna noticia al respecto? ¿Vos, Paula, sabés algo? Porque yo me estoy enterando acá por El Observador, que lo está dando el colega Emanuel Bremerman. No sé qué decirte porque no... Magdalena Correa renunció a Canal 10. Eso se supo claro, sí, se esta mañana, hoy de mañana. Del programa Arriba Gente, porque se va a vivir a México. Pero resulta que Maggie Correa, además de trabajar en Canal 10, en Arriba Gente, después llegaba el mediodía y estaba en el programa 12 PM en Azul FM. Sí. Entonces, esa persona se fue. ¿Por qué se va a vivir a México? Porque está en pareja con el chapita Sergio Blanco, que es director técnico del Celaya de México. Entonces, quedó una vacante para acompañar a hacer dupla con Emilio Izaguirre. El Observador dice, según confirmó El Observador, en su lugar irá Paula Escorza. La periodista actualmente es una de las figuras de Canal 12 con un lugar consolidado en desayunos informales y en la conducción de la edición dominical de Telemundo. Y además Escorza mantiene junto a su pareja, el también periodista Alejandro Maral, el programa de streaming La Fórmula. O sea, la periodista vuelve al grupo Magnolio. Sí, señor. Que había abandonado por muy poco tiempo el año pasado cuando estaba en la conducción del informativo del Espectador. Me toma por sorpresa, no sabía nada. No sabías nada. No, bueno, la verdad es que no se podía decir nada hasta que Maggie se despidiera y me pareció muy bien Maggie, que es una divina, una colega espectacular y va y toma este camino. Bueno, la radio me propuso ir en su lugar al informativo del mediodía, 12 PM, con Emilio Izaguirre y con Analía Díaz en la producción, lo cual me hace muy feliz. Y bueno, a partir del lunes nos escucharemos por ahí. Atención, DGI, la está levantando el palo. Miren un poquito bien las cuentas porque la está levantando el palo. Ya quisiera. Ya quisiera. Bueno, nos estamos viendo por YouTube en vivo y también después más tarde nos pueden ver on demand por YouTube y también por Spotify, donde subimos también todos los programas con un buen nivel de visualizaciones, mucho más en YouTube que en Spotify, pero un buen nivel de visualizaciones en Spotify. Es tu TikTok el lugar, donde las visualizaciones es una cosa de locos. TikTok anda volando. Estuvimos viendo el otro día unas métricas con Renzo, nuestro community manager. Estuvimos viendo las métricas de Instagram muy buenas. Mi TikTok anda muy bien. Y también en Twitter a veces, Twitter es el lugar de conversación política más importante, digamos, entre las redes sociales. Y como esto es un programa que habitualmente hablamos casi 95% de política, salvo cuando pierde Peñarol contra Nacional y hablamos de eso, después terminamos hablando de otras cosas. Hay que bancar. Wow. Y bueno, vas a tener que bancar, sí, porque... Vos no te olvides que... Después... Hablando de Nacional, renovó el Diente López. Gran noticia. Para nosotros es un juego. Mirá todo lo que me importa. ¿No te importa? Fíjate. Cuando te claves te va a importar. Y hemos tenido una semana en Uruguay, hablamos de todo. Tenemos que opinar de fútbol. Los 3,5 millones hablamos de fútbol. Todos hablamos de fútbol. Tenemos que hablar del clima. Por ejemplo, me hablabas del frío hoy. Hablamos los 3 millones de uruguayos, somos especialistas en frío y calor. Los 3,5 millones de uruguayos opinamos del Inumet, que a propósito, si el Inumet hubiese disparado contra John Lennon el 8 de diciembre de 1980, el artista hoy tendría 85 años. Qué feo lo que decís de los compañeros del Inumet, che. ¿Compartís o no?
parcialmente. Sí. No se la jugaban. Uy, pegué una patada ahí. Pero ahora resulta que en este país todos sabemos de mecánica y de Ferraris. Sí, claro, estamos definiendo si el país que hereda el nuevo gobierno es una Ferrari fundida, una Ferrari chocada, una Ferrari sólida, una 0 kilómetro, un Topolino, un Ford Corcel, bueno, en fin. ¿Para vos qué es? ¿Vos tenés una definición? Primero que venga la invitada, hablamos con la invitada. Bueno. Le voy a proponer ella una redefinición en esta política mecánica o mecánica política o mecánica económica. No sé cómo se define esta ciencia de comparar la economía del Uruguay con una Ferrari, ¿no? Con una Ferrari. Bueno. No, bueno, yo te voy a dar mi opinión sobre el Uruguay. No sé si sobre la economía, voy a hacer una comparación que me la voy a guardar para el final del programa. De todas maneras, yo les propongo... le propongo al chat ahí que me digan acá, los que nos están siguiendo, que nos digan a ver qué tipo de auto y en qué condiciones es el Uruguay o la economía uruguaya o lo que quieran decir. Ayer ya cuando les damos el video donde nosotros promocionamos, donde Paula despliega soy muy buena actriz. Las clases de actuación que no tomó. Sé cómo no me vieron todavía, no me vieron porque yo creo humildemente que tengo ahí algún dote, algún don. Despliegas las clases de actuación que alguna vez habrá tomado. Porque Te juro que no. Pero, viste que a mí me gustan muchas cosas en esta vida. Capaz que, ¿quién te dice? Sí, a mí también muchas cosas. Bueno, pero nosotros, otra noticia, perdón, me fui un poquito. Sí. Otra noticia es que el Uruguay, el sistema político, el arco político presentó hoy el primer gran acuerdo nacional. Excelente. El primer gran acuerdo nacional se dio en torno a la suspensión de una reglamentación que para algunos era excesiva sobre las jineteadas. Sí, señor. En estas próximas semanas criolla a venir, ahora en Semana de Turismo, se iban a realizar. ¿Qué pasa? Hay un Instituto Nacional de Bienestar Animal que reglamentó una ley, entonces puso determinados normas que para los organizadores de jineteadas y semanas criollas es un poco excesiva, si les hacía imposible cumplir con esa normativa, entonces empezaron a suspenderse por todo el país ese tipo de fiestas populares. Entonces el primero que puso el grito en el cielo fue el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional, un senador que claramente es un representante del campo en el Parlamento, del campo en su generalidad y totalidad, no solo de la actividad agropecuaria, sino también de sus tradiciones y sus múltiples actividades. Entonces se protestó y empezó a anunciar cómo se estaban cancelando actividades de la Semana Criolla, de semanas criollas y jineteadas, que muchas se usan para recaudar fondos para después hacer beneficios para instituciones de las zonas donde se organizan. Lo primero que tuvo después fue un cruce con el Pacha Sánchez, el secretario de la presidencia. Estuvo lindo, cortito pero picado ese cruce de Twitter. ¿Por qué? A ver, ¿qué le dijo el Pacha Sánchez? Porque después de que Sebastián da Silva plantea esta molestia, el Pacha le dice, palabras más, palabras menos, Sebastián, no te olvides que esta resolución se aprobó el 10 de febrero durante tu gobierno. Ahí está. Y entonces Sebastián da Silva salió a decir, yo no estoy criticando al gobierno, le estoy criticando esta resolución y bueno, no me importa, yo he criticado al gobierno de él, al suyo, en otras cosas como el atraso cambiario, el Inumet y 40 cosas más. Él quería que se cambiara. Entonces se organizó con Pedro Bordaberry del Partido Colorado y con Tati Sabini, Sebastián Sabini del Frente Amplio, para redactar una minuta de comunicación para aprobarla en el Parlamento. Pero ¿qué pasó? Yamandu Orsi, el presidente, se adelantó y emitió una resolución en que prorrogó por 180 días la entrada en vigencia de la nueva reglamentación del Instituto Nacional de Bienestar Animal,
de forma tal de que se van a poder hacer las criollas con la antigua reglamentación, una resolución. Después de que el Pacha Sánchez lo criticó a Sebastián da Silva, y Sebastián da Silva se defendió de todo eso, vino Yamandu Orsi, otro hombre del interior, y agarró y emitió esa resolución. Te digo algo. Sí. Esto nos demuestra algo. Sí. El otro día hay un programa que vos sabés que yo escucho mucho, que es Fácil de Fiarse, en FM del Sol, que me gusta y que tengo amigos. Y ¿hacen publicidad de la fórmula ahí? Por supuesto. Varias veces. ¿Cuándo? Varias veces. Quiero anotaciones, porque si no, no sé si mencionarlos. Hace Fácil de Fiarse, hace desayunos informales, o sea, la fórmula... bueno, porque comparte... bueno, la fórmula está presente en los medios uruguayos. Bueno, ya lo acabas de leer en esa nota de Manuel Bremerman en El Observador, ¿o no? Sí. Bueno, en ese programa estuvo el Pacha Sánchez, hizo como una especie de alegato a... Decían que Orsi no sabía hacer tal cosa, Orsi la hace. Decían que Orsi no sé qué, no sé cuánto, Orsi lo hace. Decían que Orsi no mandaba, Orsi manda. Y acá... Es una demostración de que manda más que el Pacha. El Pacha criticando a Da Silva y Orsi por arriba va. Hubo en el otro boliche que vos tenés, que es el semanario Búsqueda, hubo una caricatura en donde aparecía Yamandu Orsi, todo flaquito así, y al lado la figura del Pacho Sánchez, mucho más gigante, y haciéndole sombra, un poco medio sombra en el cuerpo de Yamandu Orsi. Sobrevuela esa idea de que Yamandu Orsi no es el presidente que manda. A ver, lo que sí sabemos es que Yamandu Orsi no es un tipo de persona con la personalidad que teníamos todos los presidentes anteriores que hemos conocido de la recuperación de la democracia en adelante. Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Valle, Tabaré Vázquez, José Mujica y Luis Lacalle Pou. Esos son presidentes de las 8 presidencias que ha habido. Obviamente tenían una personalidad muy distinta, a cual más fuerte, ¿no? Al cual podía, evidentemente no hay ninguno de ellos del que vos pudieras sospechar que lo venían y le decían, venían a firmar acá, hace esto, tenés que hacer esto, vamos a hacer esto otro. No, ninguno de ellos se le hacía. De Orsi se sospecha que, hay una especie de, de alguna manera lo llevan un poco. Bueno, pero los pingos se ven en la cancha, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Con esta parece ser una ahora se lo vamos a preguntar cuando venga nuestra invitada que comparte colectividad con el presidente Yamandu Orsi, a ver si esta es una demostración de que efectivamente que manda es el presidente y el resto está alrededor y tomando decisiones conjuntas, pero el que toma la decisión final es el presidente de la República. Veremos. Bueno, Betiana Díaz, que viene un poquito atrasada. ¿Ya lo anunciaste así nomás? Bueno, ya lo habíamos anunciado. Yo me estaba haciendo la misteriosa, pero ya lo habíamos anunciado. Lo anunciamos en redes, donde nos ven mucho más de lo que nos están viendo ahora, obviamente, on demand, pero sí. Sí, obvio. La senadora del EPP, Betiana Díaz, está viniendo para acá, estaba en una comisión y de acá se va a otra comisión, así que vamos a tener un ratito para conversar con ella. Hay muchos temas para conversar con ella porque acaba de empezar hace 3 semanas, casi un mes en realidad, la nueva legislatura. Hay muchas cosas sobre la mesa, por ejemplo, el desarchivo que plantea el Frente Amplio de más de 39 proyectos de ley. Allí está, hay un montón, pero por ejemplo está la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, está el voto en el exterior. Bueno, hay una serie de proyectos de esos que han generado mucha polémica en el pasado y hay que ver cómo ahora el nuevo gobierno trata de sacarlo finalmente. Lo que pasa es que muchas veces, ¿por qué el desarchivo? Cada vez que termina una legislatura, si un proyecto de ley no fue aprobado, se archiva. O sea, por ejemplo, un proyecto que está en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, no tuvo suerte, no avanzó, no se aprobó, terminó la legislatura,
va a haber una composición nueva del Parlamento con personas distintas y con correlaciones de fuerzas distintas, se archiva, no queda en la Comisión de Salud para que vengan los otros que vienen atrás, porque si no habría una acumulación milenaria de proyectos de ley. Entonces, bueno, vienen los legisladores y dicen, bueno, vamos a desarchivar este proyecto de ley. Hay algunos que los vienen desarchivando desde varias legislaturas y uno dice, bueno, está, lo desarchivan, pero no tuvieron suerte en la legislatura de la última presidencia de Tabaré Vázquez, lo desarchivaron en la siguiente, ahora vienen y lo desarchivan de vuelta. Generalmente hay algunos que más allá de las buenas intenciones no terminan nunca de ser, incluso muchos de ellos no terminan siendo prioritarios o son pasados por arriba por otras cosas. E incluso algunos de los proyectos que se plantean desarchivar, en realidad van a venir pasados por arriba por iniciativas que va a lanzar el Poder Ejecutivo. Entonces, más allá del número, desarchivamos 39 proyectos de ley, eso no quiere decir que vaya a haber un avance en esa cantidad de proyectos de ley. Bueno, hay uno particularmente, yo nombraba recién, que es el voto de los uruguayos en el exterior, que ya ha sido analizado y tratado varias veces, que incluso fue llevado a consulta popular y no... pero es distinto, ¿no? Porque lo que se plebiscitó es el voto consular. Exacto. Por eso después lo que se presentó es el voto exterior con otras características. Sí. A lo que iba es, conceptualmente, el voto del uruguayo que no vive en Uruguay siempre es un tema, ¿no? Están quienes se oponen radicalmente a que el que no viva en el país no tenga el derecho al voto, y están quienes dicen, bueno, todos los uruguayos tienen derecho a elegir quién será el presidente del país, viva o no acá. Y acá, para mí esto es bastante sencillo. Los uruguayos en el exterior pueden votar, en realidad. Bien. Si tienen la plata para venir, pueden votar. Entonces, hay en el mar de cuestiones que hay que analizar en este proyecto, yo creo que esa es una que no es menor, porque en realidad el uruguayo que vive en Estados Unidos, en Francia, y tiene ganas y plata como para venir cada 5 años y decir, bueno, a mí me gusta este presidente, me tomo un avión, voy y lo voto. El que tiene plata lo puede hacer. El uruguayo que vive en Estados Unidos, en Francia, en donde sea, que no tiene el poder económico como para tomarse ese avión y venir, no puede. Entonces hay algunos uruguayos que tienen esa posibilidad y otros que no. En realidad no es que ningún uruguayo en el exterior. Bueno, y tenemos todo lo que pasa con Buenos Aires, con los uruguayos que viven en Argentina, que vienen normalmente a votar a las elecciones de a miles. O sea, ahí se organiza el voto buquebús. El voto buquebús. No, igual siempre estuvo en la discusión eso, si se puede, si no puede venir, si es justo, si no es justo, si también si el que está en el exterior y está viviendo allá y no viene nunca, tiene derecho a decidir cuestiones sobre los que están acá, y cuando él está viviendo otra realidad y desde allá va y opina sobre y después el que tiene que pagar impuestos sos vos y no sé qué. De todas maneras, fuera de todas esas discusiones, yo creo que lo que hubo siempre de fondo fue un cálculo electoral. Esto se viene planteando desde tiempos en que la mayoría de los uruguayos que vivían en el exterior, o buena parte de ellos, se habían ido por exilio económico. Y se calculaba que votaban a la izquierda que en su mayoría eran personas que votaban al Frente Amplio. Claro, entonces que eso iba a favorecer a la izquierda y que en otra medida no. Después ese cálculo se puede haber cambiado porque pasaron... Hoy es muy difícil de medir esa realidad. Hoy es muy difícil de medir porque hay mucha gente que se va por otras razones. No sé cuánto es. Seguramente hay una parte de uruguayos que todavía sigue viviendo y sus hijos que son producto del exilio político, sobre todo, muchos del exilio económico, y después muchísimos que se han ido a estudiar, etcétera. Pero yo no sé, no puedo medir hoy, o sea, se puede medir, pero no lo puedo medir ahora, qué cantidad de uruguayos
tirarían para un lado o para otro. Pero yo creo que siempre, que más allá de las discusiones y además que se plantea que Uruguay es uno de los pocos países que no tiene voto exterior, que la gran mayoría de los países lo tienen, yo creo que siempre en realidad lo que hubo atrás es un cálculo electoral simple. Sí, igual hoy no sé si veremos cuando se dé la discusión. Me parece que el Frente Amplio viene con bastante intención de volver a poner este tema rápidamente sobre la mesa. Hay muchas cosas que igual hay que hacer con cierta urgencia, entonces tampoco es claro en el momento en el que se va a analizar. Por ejemplo, un proyecto de ley que el Frente Amplio quiere instalar con urgencia es la decisión de que los ingresos a las intendencias sean por concurso y por sorteo. ¿Por qué? Porque las elecciones son en mayo. Las elecciones municipales son en mayo y el objetivo, la idea que tiene el Frente Amplio es, antes de mayo ese proyecto de ley tiene que estar aprobado. Tienen el apoyo de integrantes del Partido Colorado, tienen resistencia en el Partido Nacional, o sea, hay que verlos cómo termina saliendo esa negociación, que va a ser una de las tantas que tendrá que haber sobre todo en la Cámara de Diputados, donde nadie tiene la mayoría, pero ese proyecto sí que va a ser prioritario porque el objetivo es que pueda salir antes de las elecciones municipales y que ya empiece a correr a partir de mayo, bueno, a partir de la asunción de cada intendente. Y eso es un lindo tema para hablar con los candidatos a intendentes que van a venir a la fórmula en las próximas semanas. Esperemos que... Sí, ya tenemos uno confirmado. Ya tenemos uno confirmado, pero también teníamos confirmados a Betiana, y Betiana... Bueno, está atrasada, no. Bueno, ya son 15:23, el programa termina a las 4. Bueno, está atrasada porque... Va a llegar pronto para el trabajo parlamentario... Para ser reprendida y para... Sí, la vamos a rezongar. El trabajo parlamentario... tiene estas cosas, ¿viste? Que estás en una comisión y no te puedes ir así. Yo no puedo creer. ¿Qué? Tengamos el primer desaire de la forma. No, mirá cómo la vida te responde. ¿Qué hacemos con esto? La llamo. No, tranquila. Va a ser la primera que no fracasa. No va a fracasar. ¿Estás segura? Pasá, Betiana, no va a Vea si nos va a dejar clavado Betiana. No va a pasar. Perdón. Tranquila. Buenas. ¿Cómo estás? Estábamos diciendo, ahora te presentamos y todo, pero estábamos diciendo el trabajo parlamentario tiene estas cuestiones, que salís de una comisión, rajás para otra. Sí, la verdad que son días además muy movidos, con mucho trabajo. Estamos empezando con toda la dinámica de instalar las comisiones. Hay mucha gente pidiendo reuniones, trayendo ideas, entonces bueno, por suerte también está bueno, pero uno corre de un lado para el otro todo el día. Sí, sabemos además que te tenés que ir menos 10, así que vamos a... Igual tenemos un margencito, porque bueno, llegué un poquito tarde, perdón, la verdad que nada. Sí. No, Esto es televisión verdad. Sí, es así. Incluso él recién estaba intentando difamar en público, yo te defendí, quiero que quede claro. Estábamos viendo cuánto te rezongábamos. No, estaba sufriendo si era el primer fracaso, pero bueno, está. No llegamos a eso. Si alguien no la primera promesa incumplida. ¿Te das cuenta? Se quedó. Arrancaba ahí. Hoy hablábamos sin llegar al streaming. Hoy hablábamos del primer acuerdo, el primer acuerdo político nacional, que fue lo de las jineteadas. Fue el primero. Totalmente. Está demostrado. Es un presidente que puede generar acuerdos. Y también decíamos que, como decía el Pacha el otro día, que mucho se dice que Orsi no manda, y acá, pese a que el Pacha medio que se había cruzado con Sebastián da Silva en Twitter, el presidente... Es un presidente que manda. Está demostrado, hoy quedó demostrado. Arrancamos así. Bueno, Betiana Díaz. Siempre hago cosas de este tipo. No es una copa. Si no es una copa, en fin. Betiana Díaz, ya la conocen, pero para los que no la tienen tan en el radar, es una legisladora uruguaya del MVP, 37 años, hace tiempo que está en el Parlamento. Corregime si me equivoco en alguno de estos datos, pero por ejemplo, empezaste a militar en el MVP en el 2008, desde el 2013 estás en la dirección. Sí. ¿Cuántos años tenías? Y bueno, empecé a militar con 19, 20 años y sí, rápidamente entré a tener responsabilidades en la orgánica. Claro, y en 2017 entraste al Parlamento como suplente de Gonzalo Mujica. Con 29 años. Claro.
y era la persona más joven de todo el Parlamento uruguayo en ese momento. Bueno, ahora me toca ser la senadora más joven también. Bueno, de eso quería preguntarte, porque hoy ya tenés un camino ahí en el Parlamento y ya te parás como en otro lugar, pero esa Betiana de 29 que entraba al Parlamento se encontró un Parlamento que no era tan amable. No era tan amable. Además, no es lo mismo empezar una legislatura que llegar con la legislatura ya pasando la mitad de la legislatura, porque yo me integré al Parlamento en octubre del 17, poco antes del receso parlamentario. Claro. Y bueno, y en ese momento yo llegué también con un cierto privilegio, que era, llegué a una bancada oficialista y a mi bancada de la 609, que era una bancada enorme también. Y en ese momento yo ocupé las comisiones que ocupaba Gonzalo Mujica en ese momento. Hacienda, lavado de activos, seguridad y convivencia. Y me acuerdo que Hacienda particularmente, que fue como una comisión en la que yo empecé a trabajar muchísimo, muy intensamente, me senté al lado de Pacha a trabajar. Y Pacha era como el referente del Frente Amplio en Hacienda. Que también tenía un poquito más, pero no también, tanto. Porque no Pacha tiene 44, claro. O sea, no tenemos tanta diferencia de edad. Y no hacía tanto tampoco que estaba en el Parlamento, pero ya se había logrado así consolidar también como un líder, digamos, de alguna forma de sector, y además también, bueno, poco a poco también en su liderazgo en la bancada del Frente Amplio y para el resto de los partidos también, ¿no? A la hora de negociar, porque aparte Hacienda se integra con presupuesto y negocia rendiciones de cuenta, presupuesto nacional, mucha agenda tributaria. No, Hacienda, a mí que la economía me cuesta un poco, me sería imposible, por ejemplo. Me parece la comisión más difícil, Hacienda. Eso, bueno, yo, claro, depende un poco de también de los temas que a uno le inquieten y de los que tenga como cierta predisposición a que le gusten o no, pero también hay otras que son así muy específicas también, como por ejemplo Constitución y Códigos, bien, ¿no? Es decir, capaz que Hacienda y Constitución y Códigos son de las comisiones madre del Parlamento. Las madres de toda la comisión. Sí. Son de las más importantes, son las que tienen un ritmo de trabajo mucho más intenso probablemente que otras. Y que resuelven además los grandes temas, ¿no? Los grandes temas pasan por ahí, entonces son comisiones que son muy formativas. Igual yo creo que el Parlamento uruguayo también está pensado para que sí hay cierta predisposición al trabajo y al estudio, más allá de que uno tiene que recorrer una curva de aprendizaje, se puede formar mucho, ¿no? Te dan mucha información esas comisiones. Te iba a preguntar otra cosa, pero justo me disparó esto que decís del tema del trabajo en el Parlamento, el trabajo y el estudio. ¿Qué posición tenés vos con estas propuestas que lanzó tu ahora compañero del Senado, Pedro Bordaberry, sobre trabajar, que haya sesiones de lunes o sea, del 1 al 30 de cada mes, no del 1 al 18, bueno, en fin, como extender el periodo. No es la primera vez que lo presenta este proyecto. Yo recuerdo algunas respuestas incluso del senador Botana, un poco en la línea que se le ha contestado ahora, ¿no? Bueno, el que piensa que el trabajo parlamentario está adentro de las comisiones y adentro del hemiciclo, y bueno, realmente se pierde la riqueza que tiene el trabajo parlamentario, que es articular con el afuera, ¿no? Porque además hay algo que tiene el Parlamento uruguayo que está bueno. Yo esto lo resalto mucho, sobre todo en los periodos de leyes presupuestales, pero también cuando se tratan proyectos muy importantes, que es lo que capaz que en ciencia política se llama lo institucionalizado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos espacios formales de articulación con el afuera, con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, incluso con cualquier ciudadano o ciudadana que le pida una audiencia a la comisión o a un legislador. Y eso me parece que está bueno también, y a eso hay que dedicarle mucho tiempo, porque el Parlamento legisla, pero legisla en base a la agenda del afuera, del mármol, ¿no? Entonces me parece que también dedicarle un tiempo relevante a cumplir un poco ese rol de ser un poco polea de transmisión entre la gente y qué es lo que pasa en términos legislativos y con el Poder Ejecutivo a la hora de ejecutar esas políticas públicas y leyes, lleva mucho tiempo y dedicación. Y creo que en realidad el Parlamento uruguayo prácticamente que desde sus inicios funciona así. Y es un parlamento que tiene mucha cercanía con la gente, más allá de que todo el tiempo el desvelo que tenemos los legisladores y legisladoras es, bueno, cómo se hace un poco más abierto ese mármol que a la gente muchas veces le queda lejos, ¿no?
De hecho, hay todo un tema, pero yo, por ejemplo, ahora me quedé en mi despacho de diputada, que está en el anexo. La mayoría de los senadores están en el Palacio. Y una de las cosas que identificaba era que, por ejemplo, cuando la gente me venía a ver o pedía para visitarme, no era lo mismo tener que ir al Palacio Legislativo que venir al anexo, que es un edificio de oficinas, ¿no? Que está como mucho más pensado en esa lógica de que no te perdés tanto, de que en realidad es como mucho más cálido, de que es más funcional para trabajar. Entonces, bueno, también todo eso que pasa, que tiene que ver con recorrer, con estar en los barrios, con hablar con la gente, con estudiar afuera, con tener reuniones con académicos, con ir y participar de eventos, de temas específicos, todo eso también hace a la riqueza, no solo del trabajo parlamentario, sino del proceso legislativo, ¿no? ¿Decís que es demagógica la propuesta de Pedro? Sí, yo creo que sí. Creo que en realidad, además, bueno, aviva algunos discursos que están un poco arriba de la mesa también sobre los altos privilegios de la clase política, que en realidad, bueno, ahí se mete todo en la misma bolsa y es lo mismo el que presentó 500 proyectos de ley que el que presentó uno, el que viene siempre, que viene un minuto a la comisión, el que no hace ningún aporte, el que tiene menor o mayor representatividad. Y yo creo que esas cosas las evalúa la gente. O sea, la gente no es tonta a la hora de poner el voto. Después también pasa raya y dice, bueno, esta persona sí me representó o no me representó de alguna forma. Entonces creo que eso también de alguna forma es algo que tiene que evaluar la ciudadanía, ¿no? Porque nosotros somos representantes del pueblo. ¿Querés seguir con la tuya? Porque yo tengo un montón. Dale, sí. No, porque hay algo que me gusta también, que tenía La pensado. conductora acá sos vos, así Sí, bueno. Yo soy una figura decorativa. No, hay un tema que vos siempre estás como poniendo sobre la mesa. Hace un tiempo hiciste un posteo, no fue el primero, fueron varios, sobre el tema de las agresiones que recibimos, pero en este caso recibís vos como mujer parlamentaria, que me imagino que vienen desde el día 1 que sos una persona pública, ¿no? En el Parlamento, fuera del Parlamento, en fin. Y ahí vos decías que te cuidabas un poco de no entrar a mirar todo, a leer todo, a escuchar todas las cosas que te decían, porque es horrible, básicamente. Sí, básicamente porque creo que a nadie como deporte favorito podría tener, entrar a leer 400 insultos que tengo en un hilo de Twitter. También es cierto que hay una cosa que es que esto se amplifica también y yo creo que para mí fue escalando, no solo con una cuestión de que uno se hace más público también, porque también es cierto que yo hace mucho más tiempo que estoy en la actividad, que he tenido como algunos momentos de mayor participación y mayor exposición en algunos temas, pero también porque la dinámica de algunas redes sociales fueron cambiando. Y yo no lo digo de blandita esto, ¿no? Porque tengo el lomo bastante curtido, estoy bastante acostumbrada a esto. Y en realidad no es que a mí me enoje o me ponga triste que la gente, no sé, me diga gorda, porque es una característica descriptiva de mi persona, sino que en realidad lo que me parece que es terrible es esta dinámica de agarrar a alguien en un momento determinado y juguemos todos al tiro al blanco, ¿no? Eso sí me parece que es jorobado. Y me parece que también en esta dinámica de redes donde parece que hacerse el picante siendo extremadamente violento muchas veces está como bien visto o es aplaudido, se invisibilizan niveles de violencia que sí que impactan en la vida de la gente. Yo pienso en gente que no tenga los mismos mecanismos para afrontar esto y realmente no está bueno. ¿A vos te ha angustiado alguna vez? ¿Te ha pegado? Alguna vez me ha llegado, ya el sentimiento de angustia no. Tengo mis herramientas, yo qué sé, mi terapia, mi recorrido de vida. Soy una mujer de 37 años, que soy joven, pero tengo 37 años. Y siempre sobre todo lo visibilizo, ¿no? Y no es una cuestión de victimismo, decir, ay, qué horrible lo que me dicen. Porque no. Es para hacer visible lo que es la violencia que recibimos. Porque si lo recibimos personas con determinados privilegios que otras personas no tienen, ¿qué le espera a las otras? Y también un poco para hacer visibles ciertos niveles de hipocresía, ¿no?
hay mucha gente que viene, te habla de la preocupación por la salud mental y en contra del bullying. Y no sé, ¿lo ves? A veces taca, escribiendo, retuiteando. Y también esta cosa de desresponsabilizarse, porque como yo estoy retuiteando algo que es un mensaje violento, no soy directamente el que lo está poniendo, pero si tengo 60.000 seguidores y soy senadora de la República, y bueno, capaz que lo amplifico un poquito, esa hoguera, ¿no?, de redes. Ponele nombre y apellido. Y bueno, el caso de Graciela Bianchi, pero me pasó la otra vez con una cita que hizo Sebastián da Silva de un tuit, con quien además no he tenido cruces importantes ni en Twitter ni en la vida real, que no pasa por Twitter, ¿no? Ahora los vas a tener porque van a ser compañeros de Senado. Sí, pero no en esos niveles, porque además yo por lo pronto soy confrontativa. Ahora hay límites, yo por lo pronto, y esto es una cuestión muy personal. ¿Sos peleadora en redes? Soy muy peleadora, pero hay cuestiones en las que no entro. Hay cuestiones que son personales o que son justamente lo que a mí trato o que siento que no me gusta que me hagan, trato de no hacer, ¿no? Entonces, yo qué sé, este comentario de Da Silva lo retuiteó Inés Moncillo, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que no salió nada, no la votó nadie, ¿no? Se cayó Integrante de Gabinete enseguida. Abierto. ¿Qué comentario era? Dijo que yo era una gordita frustrada, y que bueno, y que como no había salido la ley de talles, me había puesto opinando de mi cuerpo, de mi físico, insultándome. Te lo voy a preguntar. Sí. Que te digan Bondiola, cómo te cae y cómo lo has llevado. Mira, eso es una de las cosas que la llevo con más orgullo. Es más, yo he hecho mucho posteo irónico sobre Bondiola, ¿no? Es más, hay un meme que yo lo tengo guardado que me encanta, que es tipo, estoy yo como en una virgen, la cara, y en vez de tener tipo, no sé, un niño Jesús, El niño Jesús. tengo una Bondiola. Y en realidad lo de Bondiola yo lo llevo así como una cocarda, digamos, porque ¿Quién te lo puso? Mirá, empezó a circular en redes a partir de una... Claro. por esto que, Porque pasó en el Parlamento. Pasó en el Parlamento. Yo recibí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a las autoridades del INISA. Sí. El INISA venía con un recorte presupuestal muy fuerte. Sí. Y una de las cosas que se venía relevando por parte del Mecanismo contra la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos era una caída en la alimentación y en el aumento en el encierro. Entonces era una situación bastante crítica donde además este gobierno arrancaba recortando presupuesto, ¿no? 82% de gasto de inversión, así, de una. Y uno de los ejemplos que puso una de las directoras era, para poder llegar a fin de año yo dejé de comprar algunos cortes de carne roja y estoy comprando bondiola. Y yo esto lo repetí en el Parlamento, de una versión taquigráfica, y empezaron con que yo no sabía que la bondiola era no sé qué, que si era carne roja. Un bolazo realmente, porque además el problema de fondo era gravísimo. Sí. Y yo igual, por ese episodio te podrás imaginar que nunca abandoné esto de pelear el presupuesto para el INISA ni dejar de... Es más, hicimos una interpelación a Martín Lema por INISA que se tuvo que cortar, porque en el medio de la interpelación que nos venían a contar que era todo hogar rincón de luz de chiquititas, sí, se fugó un chico y pincharon a otro adentro de un hogar, ¿no? Entonces... es a raíz de eso. Por eso te digo que no, eso sí que no me pesa. Eso no me pesa. Después hay el meme o algunas cosas que te dicen, te pueden pesar un poco más. Pero bueno, es lo que yo digo. O sea, a mí lo que me preocupa también, que lo he hablado mucho con ellas, es mis compañeras más jóvenes, ¿no? Que recién entran en esto. No, que aparte hay algunas, sí, súper, no sé, me viene a la cabeza Julieta Sierra, sí, ponele que es la más Julieta, joven. Bueno, las que hacían videos de la 609. Euge, que ahora es directora del Instituto Nacional de Juventud. Agustina Castro, que también participa en algunos otros programas. Ella es muy buena en el debate también. Cómo lo viven y esto de decir, che, mira que te podés caer y está todo bien. ¿Y cómo estás? Y a mí lo que siempre rescato de esto es que cuando hay... Porque esto tiene picos, sí, ¿no? Claro. Cuando hay momentos así de muchísima violencia, siempre los compañeros y las compañeras te escriben, che, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con esto? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Y eso me parece que está bueno, porque también es entender que somos personas, aparte de que estamos en un espacio
de representación, ¿no? Sí. Bueno, vamos a avanzar un poquito. No sé, Sí, ¿tenías porque, algo? porque Sí, nos vamos. se nos bueno, va, en se esto nos va. de que ahora los políticos son todos mecánicos y economistas mecánicos, y más allá de que cada uno da su diagnóstico, vos ya dijiste que es una Ferrari chocada la situación económica Sí. del país. Bueno, pero ¿cuál es tu diagnóstico? A ver, yo no sé si es Ferrari, dónde está el choque. El gobierno exhibe ciertos datos de mejoramiento, incluso con relación al 2019 en cuanto a crecimiento, déficit, IPC, empleo. Y por otro lado, ustedes machacan mucho sobre pobreza y salarios. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, ¿Por qué la ves chocada? No, bueno, sí, ya me han dado también por entrar en la metáfora automovilística. Se parece que si no sos varón y te haces el picante no podés, pero bueno. Y además porque también era responder a un comentario que surgió a partir de eso, ¿no? Crónica automovilística. Sí, chapista podría haber sido también, sí. ¿No? Pero bueno, no. A ver, en términos generales, acá no hay contradicción, es decir, hay una continuidad en la política macroeconómica hace más de 20 años, ¿no? De la salida del 2002 para acá, entonces es cierto que Uruguay, podríamos decir, es una Ferrari en esta región tan inestable en términos de la fortaleza institucional, la estabilidad democrática, ser una de las democracias más estables en el mundo, tener cambios tributarios que por lo general son acordados, estos marcos normativos que nos permiten colocar o no y acordar o no con otros países y otros mercados. Y eso es una fortaleza a la hora de salir a captar inversiones. Y esto lo ha destacado todos los ministros del Frente Amplio, Azucena Arbeleche también. Esto era parte de lo que le mostraba desde la unidad de gestión de deuda a la fuera del Uruguay, ¿no? El Uruguay tiene todos estos problemas, pero además tiene estas fortalezas, es decir, porque es manejable este nivel de déficit, que es parte de lo que dice O'Donnell. Y acá la contradicción, que no es contradicción. ¿Qué pasa con la situación fiscal? La situación fiscal es delicada en primer lugar porque cuando uno piensa en el equilibrio de las cuentas públicas, piensa en la sostenibilidad para el financiamiento de las políticas públicas. Parece súper difícil lo que dije, que es, bueno, ¿cómo se paga la educación? ¿Cómo se paga la vivienda? ¿Cómo se paga la seguridad? ¿Cómo se paga la política de inteligencia? ¿Cómo se mantienen las políticas que sostienen la soberanía nacional? Eso en realidad es lo que está en cuestión cuando uno habla del equilibrio fiscal. Nosotros tenemos hoy los mismos niveles de déficit que en el año 2019, pero con mucho más deuda. ¿Por qué? Porque una proliferación de elementos de endeudamiento, algunos que tienen que ver con la pandemia, pero otros que no han tenido que ver. ¿Cuánto más deuda? 10 puntos de deuda más que en el año 2019. ¿Eso cuánta plata es? No, ahora no son miles de millones, pero son unos 43.000 millones. ¿De más? Sí, es muchísimo realmente. De más no, es más o menos esa es la deuda total. En realidad son 10 puntos más que la que teníamos en 2019. Es una deuda manejable porque en términos generales el Uruguay no cambió, por ejemplo, mucho el grado de maduración de la deuda, es decir, cuándo se vencen los bonos, a qué plazo. Esto de endeudaste hasta mis nietos es una mentira, yo esto lo discutía incluso la legislatura pasada, porque esto fue una continuidad también de política institucional, donde yo me acuerdo que lo discutía esto con Vega, por ejemplo, ¿no? Que nunca quiso debatir al final de deuda. Una vez me invitó a debatir de deuda y no debatimos sobre deuda, cambió de tema, pero que en realidad parte de lo que nosotros vemos hoy es justamente que tenés una situación donde el déficit es el mismo, que son 4.3 más o menos, está ahí en los mismos números. Y 3.5. Sí, ese es el resultado del estructural, digamos. Comparado con 3.9 de 2019. Sí. Pero el déficit de todo el sector público es un poquito más y está más cerca de 2019, ¿no? Que es parte de lo que nos trajo en la presentación O'Donnell. En realidad, lo que nosotros decimos es todos estos gastos y este nivel de déficit que se asumió sin cuidar algo que era parte de la explicación del déficit de los gobiernos frente amplistas, que era el bienestar de las personas, que era, bueno, ¿dónde se volcó? Y se volcó en el aumento permanente de salario, en el aumento permanente de jubilaciones, en la mejora en el sistema de transferencias, en la política de vivienda, en todo lo que también sabemos que quedó corto,
¿no? Pero sí se volcó en gasto público, y esto es fácilmente comprobable porque con estos niveles de déficit vos tenías mayor bienestar, tenías mejor poder de compra, no habías tenido procesos de pérdida salarial tan extendidos como en este periodo, que fueron 3 años, porque se fue extendiendo el acuerdo de rebaja salarial, ¿no? Y además también tenías, por ejemplo, una situación distinta en términos de lo que es pobreza infantil. La pobreza infantil de lo que refleja es el empobrecimiento de las familias, porque los chiquilines están pobres porque viven en familias que están empobrecidas. Y sobre todo la madre. Sobre todo las madres, jefatura femenina, eso lo vemos, es un problema que es estructural. Sí, O'Donnell siempre no es lo he un problema escuchado nuevo. Decir que para resolver ese problema hay que poner plata en el bolsillo de la madre, no del padre que de repente no llega ni. Sí, tan bueno. Ese es otro problema en cómo se distribuyen los cuidados y la responsabilidad que hay en la crianza también, ¿no? Bueno, temazo, pero no nos va a dar el tiempo. Pero entonces O'Donnell decía, esta es una economía potente, no quiso entrar en las comparaciones con mecánica, chapa y pintura, pero dijo, es una economía potente con oportunidades de mejora. Con oportunidades de mejora. ¿Y cuáles son qué cosas hay que hacer para mejorarla? Bueno, esto lo tenemos bastante definido y lo sintetizó Gabriel en algunas medidas puntuales, como tratar de acelerar el crecimiento. ¿Cómo? Mantener bueno, te las nombro y ahora te explico. Sí. Porque no van a hacer, no le hagas enojar a la diputada. En este nivel de ansiedad estamos todos. No. Mantener lo que es la matriz de protección social y mejorar también, bueno, y cuidar los resultados macroeconómicos, ¿no? Dale. Es decir, en primer lugar, cuando hablamos de acelerar el crecimiento, hablamos de que Uruguay necesita más ingresos. ¿Por qué? Porque hoy no está sobre la mesa, y esto lo dijo el ministro, mejorar la situación fiscal vía impuestos, ¿no? Entonces... No, más impuestos es una definición. Esto lo ha planteado claramente O'Donnell, lo ha planteado claramente Yamandú, estuvo bastante debatido además, y por eso es que nosotros lo que planteamos es, en primer lugar, mejorar la política exterior del Uruguay. Nosotros tuvimos una política exterior bastante pobre durante este último gobierno, donde lo que se hizo fue, no se abrió ningún nuevo mercado, lo que hizo colocar productos de menor riesgo sanitario en mercados que ya estaban abiertos, la mayoría en la gestión anterior, pero tampoco se avanzó en esta idea tan fija que tenía el presidente de la República, sobre todo de TLC con China, Unión Europea, Mercosur, que ya llevaban muchísimos años de negociación, no se lograron nuevas estrategias de colocación en un mundo donde además hoy tenés más incertidumbre. Pero bueno, nuestra idea es empezar a negociar justamente con otros países, con más productos, con mejores condiciones de colocación para poder mejorar los ingresos del Uruguay, ¿no? También tenemos una política en la que se invirtió y nos da nos reporta muchísimos ingresos, que es el turismo. El turismo después de la pandemia quedó muy golpeado y no hubo políticas públicas de calidad. También no tuvo la pandemia argentina de alguna manera. No, por eso. Pero incluso ni siquiera para dinamizar lo que fue el turismo interno a través de otros programas de turismo social que derraman en las economías locales, en la micro y pequeña empresa, ¿no? Pero que te sostienen también los números. Y además salir a buscar inversiones, ¿no? Eso también es importante porque más allá de que está lo que invierte, inyecta en la economía, en rentas generales, las empresas públicas que tienen como ganancia, eso es como una 10ª parte de lo que Uruguay necesita siempre para ser más sostenible y en términos de financiamiento de lo público, ¿no? Entonces, esto también habla de trabajar en las fortalezas del Uruguay, en los marcos normativos, en cuidar, por ejemplo, cuál es la imagen del Uruguay, incluso desde lo que tiene que ver con la prevención al lavado, con tener esquemas de negocios seguros, cuál es la política de promoción de inversiones, todo eso hay que reverlo porque además Uruguay tiene un gasto tributario importante. Y cuando estás hablando de captación de inversiones y en este momento ves que hay empresas que tienen dificultades, dicen que se van, que hay problemas con los sindicatos y todo eso, ¿hay alguna política? Yo obviamente no va a ser desarticular a los sindicatos, obviamente nadie lo pide, pero ¿hay alguna política dirigida a decir, bueno, muchachos, vamos a mejorar esto y hacer que las empresas se queden y que no se vayan otras que den ideas que mejor no ir a invertir Uruguay? Sí, en primer lugar invertir en poder subsidiar el acceso a tecnología, que eso es importantísimo para mejorar la productividad, ¿no? O sea, las empresas uruguayas innovan poco, las que están en el territorio, y las que innovan en
realidad a veces necesitan mayor estímulo. Eso es algo que lo venimos planteando hace tiempo, que lo ensayamos en nuestro último gobierno, que era, por ejemplo, financiar a los gerentes de tecnología, es decir, subsidiar el costo de tener un gerente de tecnologías dentro de algunas empresas. Y era una herramienta que nos costó mucho desarrollar. Bueno, no sé si es por conservadurismo, si es por una cuestión de ingresos, si es por una cuestión de costo. Eso lo evaluarán obviamente las personas que son expertas, pero eso es un punto muy importante. La otra es la capacitación de los trabajadores, porque también tenemos hoy instalado la inteligencia artificial, la automatización, y lo que necesitamos es gente que pueda manejar esa tecnología y que no cumpla la tarea que esa tecnología va a cumplir. Hay una carencia tremenda de ingenieros y gente especializada. Y en el Estado, por ejemplo, más porque no compite los salarios con el sector privado. Entonces, cuando vienen a las rendiciones de cuentas, bicho, ahí te das cuenta enseguida, porque es parte de los servicios que tienen que contratar y son muy caros, porque no podés mantener en plantilla gente que se ocupe de la informática en el Estado, porque los sueldos públicos son muy bajos en comparación a los del mercado de trabajo privado. Entonces, ahí hay un punto. Después tenés atender las situaciones de forma diferencial, es decir, no es lo mismo las medidas y estímulos que tienen que tener en términos fiscales y de desarrollo la frontera con Argentina que la frontera con Brasil, que tienen situaciones distintas, donde Uruguay hoy además está bastante más caro que Brasil, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una diferencia bastante importante y de pérdida de competitividad. Pero además hay otras medidas que tienen que ver con el costo de la energía, con el costo de los tributos. La energía más cara de la región, la uruguaya. Eso en realidad es parte, eran 5 puntos, por ejemplo, los que nos planteaba FNC, la Fábrica Nacional de Cervezas en Minas, cuando quería cerrar. Sí. Que era uno, y los sindicatos y los salarios no estaban. Eran los problemas de tipo de cambio, los problemas que tenían que ver con, sí, algunas cuestiones tributarias. Después el costo de la energía y el costo del transporte, ¿no? Y además el costo del puerto. Eran 5 medidas donde el gobierno incidía directamente, y ahí, por ejemplo, vemos... Lo que pasa es que el costo del combustible también, el flete acá te vale... Bueno, pero es que además... te vale más llevar de Minas al puerto de Montevideo que del puerto de Montevideo a China. Claro, pero es que además vos tenés otros puertos en la región que terminan siendo más competitivos. Y hay otra cosa que es, el combustible aumentó muchísimo en estos 5 años. Entonces también te cambia la ecuación de costos, te cambia drásticamente. Y no solo para las empresas que tienen más espalda, los que tienen menos espalda es a los que le hacen la diferencia, ¿no? Porque hay que pensar también que las micro y pequeñas empresas en Uruguay son la mayoría y que cuando hablamos de empresas a veces unipersonales o que tienen muy poquitos empleados, hablamos de que para ir a hacer un presupuesto te evalúas a veces si te vale la pena hacer el flete, ¿no? Entonces, todo esto está en tensión y ahí hay algunas herramientas que tenemos pensadas, como por ejemplo, nosotros habíamos presentado algunos proyectos específicos para los comercios de frontera, pero también hay que trasladarlos, te diría, al norte del Río Negro y por fuera de Montevideo, más que nada, que es donde está más complicado para instalarse, de tener medidas diferenciales con las diferentes tasas que se cobran. Esto lo planteaba Yamandu también como algo a resolver, que era casi que burocrático, y también tener, por ejemplo, tarifas diferenciales, ¿no? Esto lo planteó la ministra de Industria también, diciendo, bueno, claramente si tenés más dificultades para mantenerte, para tener una tarifa comercial, sos una pequeña empresa y estás al borde del abismo, bueno, el Estado tiene que ser como motor del desarrollo, porque esa es la concepción que tenemos los frente amplistas del Estado, ¿no? El Estado tiene que ser el motor de ese desarrollo para que después la cosa empiece a andar. Es como el burro de arranque, por decirlo de alguna manera, en la metáfora automovilística. Sí, ya nos queda re poquito tiempo, pero tenemos varias. Ahora que hablas del Estado, está como una de las prioridades del Frente Amplio para aprobar antes de mayo, es la ley que obliga a las intendencias a contratar solamente por concurso y por sorteo. La tenés como, ya está acordado que, por ejemplo, el Partido Colorado apoyaba, capaz alguno más por ahí del Partido Nacional aislado, pero no en general. Apoyar al Partido Colorado en las 2 cámaras es un hecho la ley, ¿no? Sí. Para nosotros es importante porque además había algunas modificaciones importantes que no eran solo para las intendencias, sino que habíamos logrado modificar que fuera para algunos otros organismos del Estado, como por ejemplo Poder Judicial,
y además también, algunos otros organismos del presupuesto. ¿Vos Pero crees de que todas maneras, solo con resolver el tema del ingreso a las intendencias, resolvés gran parte del problema de la gran práctica clientelar que hay, particularmente fuera del área metropolitana, ¿no? pero vos crees que las intendencias frente amplistas, más allá de que ha habido escándalos en otros departamentos donde han estado los blancos y otros, han estado exentas, han sido cuidadas con el ingreso de gente a las intendencias? Mira, a mí no me gusta usar la comparación como la vara, ¿no? Yo siempre pienso que contra esas cosas no hay nadie que esté vacunado y ejemplos sobran, ¿no? De todos los partidos. Pienso que sí, ha habido mucho más cautela en esto, es decir, no ha sido la regla como sí es en La Valleja, en Artigas, en Soriano, en Paysandú. Y además hay una nueva modalidad que nos preocupa más todavía, porque cuando uno ve qué es lo que pasó con los datos de empleo, con los datos con el mercado de trabajo, parte de los puestos formales se destruyeron y aunque se mantuvieron los números, esos números fueron sustituidos con empleo informal, es decir, empleo más precario. ¿Qué han hecho las intendencias del interior y del Partido Nacional particularmente? Recurrir a la figura de fundaciones y contratar a... Bueno, acá en Montevideo también otro tipo de organización. Curú hay convenios, está lleno. Hay convenios. Entonces, con organizaciones... El MIDES, históricamente desde que se fundó... Hay convenios con instituciones privadas, sí, como no, con organizaciones no gubernamentales. Lo que, si vos ves el peso relativo de lo que son las organizaciones no gubernamentales en la Intendencia de Montevideo de Canelones y en otras intendencias, bueno, ahí te hace la diferencia también, ¿no? Lo mismo que el ingreso en forma directa. Porque vos decís la Fundación A Ganar. Claro, por ejemplo, la Fundación A Ganar en Paysandú, en Rocha, en Soriano, en Artigas, en donde la han ensayado para estos fines. ¿Va a haber alguna investigación respecto a eso? Y bueno, sí, porque ahora, por ejemplo, nosotros estamos, primero, esto lo dijo Pacha Sánchez muy claramente, hay que auditar cómo funcionó el gobierno pasado para ver qué es lo que hay que mejorar de la gestión, porque hubo muchos cambios en la gestión. Ahora, no lo queremos usar como un circo político, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer las auditorías y con esto vamos a mandar a todo el gobierno preso. ¿Por qué no? Porque no funciona así, porque no es la intención ni es el fin de auditar cómo funcionó una gestión. Pero estas son las cosas que saltan. Por ejemplo, cómo se contrató con privados, qué compras directas, en qué condiciones, por qué montos. Porque a veces no termina de quedar claro cómo funcionó esto. Se nos va. Le quiero preguntar, porque estuviste en el lanzamiento de la candidatura de Mario Vergara. Estuve. ¿Montevideo es una mugre? Montevideo tiene problemas con la limpieza, sí. Sí, hay zonas que sí, hay zonas que son una mugre y hay zonas que están muy bien. Tenemos el alto privilegio los que vivimos en la zona más integrada de la ciudad de no tener, por lo general, estos problemas donde no hay tanta situación de calle, que eso para mí tiene otras explicaciones, no depende del gobierno departamental. Habría que hablar hasta de qué pasa con el sistema penitenciario ahí, sí. ¿No? Pero sí, hay zonas que realmente tienen muy complicado y esto es parte de lo que Mario viene... ¿Lo va a solucionar, Mario? Sí, lo va a solucionar. ¿Cómo? Primero, en realidad, nosotros dijimos, bueno, lo primero que hay que hacer es no rehuirle a la crítica, ¿no? Es decir, uno no puede pelearse con la realidad. Sí, el problema es que después la realidad es la que ve la gente. Entonces, cuando vos tenés problemas de gestión, tenés que tener algo. Primero, yo creo que ahí hay que tener algunos cambios importantes en la disposición final de residuos y además también en mejorar el barrido y la recolección. Y acá creo que hay que tener mucho diálogo con los funcionarios, hay que ver cómo se complementa esto. Yo creo que hay que evaluar, por ejemplo, los motocarros que son un servicio que está bueno, que es desbordó el contenedor, yo saco una foto, mando y te lo vienen a limpiar y te mandan la foto del contenedor limpio de vuelta, ¿no? Es decir, yo lo puedo hacer si pasé por una calle y lo vi. Y eso me parece que también... yo te puedo decir que tendré que mandar 50.000 WhatsApp por día. Mandalo. Sí. Mandalo. Porque la verdad es que complicado, no he mandado. Pero... No, yo sé que no es la función del ciudadano, pero también un poco más... Te voy a decir una cosa. A mí me cayó un poco mal cuando Carolina Cose dijo lo de la basura se soluciona con un WhatsApp. Me parecía... No se soluciona con un WhatsApp. Digo que es una herramienta más que está buena como para amplificar, digo, porque de estos problemas vas a seguir teniendo. No lo vas a erradicar, porque en realidad
vos vas a otras ciudades donde funciona mejor la disposición de residuos en general y tenés estos problemas porque la basura se acumula, la gente en calles que hay en todo el mundo también vive de la basura y hay toda una economía informal ahí. No justifica esto que la ciudad esté sucia. Lo que digo es, ahí tenés herramientas para desarrollar y evaluar, por ejemplo, ¿no? Esto de ir más a lo micro. Canelones, por ejemplo, tuvo una experiencia así del contenedor individual. Sí, ¿no? claro, tiene otras posibilidades, Canelones. Por eso mismo, pero digo, es un poco volver más a lo micro, a lo... Y ayer Mario, en la presentación decía... Yo le tengo miedo. Te voy a contar así, pequeña. Nosotros vivimos en una calle con veredas muy angostas. Sí. Por suerte no tenemos contenedor en nuestra cuadra. Está en la cuadra siguiente. Hay un señor que en la puerta de la casa, yo no sé si no está en el rubro del corchazo, tiene un contenedor que le pusieron hace poco y lo vemos todos los días. Barriendo. No, no, el tipo debe estar dentro de la casa, se debe tapear y con un arma. No, porque abre la puerta y está el contenedor. Son veredas ahí. muy angostas. Y al lado hay una volqueta de la intendencia y se llena y es una cuadra que es tremenda. No sé, deben mandar 50.000 WhatsApp esas personas. Obviamente que no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de logística, que a alguien le tiene que invocar a la logística. Es de logística y es de otras medidas que hay que implementar, es decir... Acá vos no tenés una política educativa sobre el reciclaje, no tenés, creo que no tenés la mejor política de disposición final y qué hacer con los residuos, que es un problema, Sí. Y además también es cierto que esto, ¿no? Mario, era lo que quería decir hoy, Mario hablaba de algo que es de la noción de que la ciudad es de todos también, ¿no? ¿Por qué vos no tirás la bolsa de la basura en el medio de la vereda? Y porque sabes que pasa otro, o que de repente pasan los pibes en bici, o que hay en la plaza. ¿Por qué no tirás la basura en el medio de la plaza? Y no la tirás porque están los niños jugando. Bueno, ayer puede sonar un poco romántico, pero me parece que tiene que ver mucho con esta época, que es de volver con un poco al concepto de Montevideo mi casa, de Mariano Arana. Decir, bueno, yo tendría que cuidar un poco más la ciudad porque la ciudad no es de todos, ¿no? Yo creo que lo que pasa con la basura tiene este factor también que incide mucho, ¿no? Pero bueno, creo que es un problema que arrastramos hace tiempo, que no podemos barrer bajo la alfombra y que se puede mejorar, que entiendo lo que dice Mario, que capaz que no es lo más efectista. Vamos a hacer así con una varita mágica y se soluciona el problema de la limpieza. No va a pasar eso. No. Pero si yo veo ahí unos cuantos camiones pasando, me voy a empezar a sentir si ves esto, ¿no? Mejor barrido, mejor recolección, cuando se desborda el contenedor, una limpieza un poco más rápida, sentís que de alguna forma la respuesta que vos estás buscando están laburando, por lo menos. Llega. Claro. Sí, también. Bueno, tenemos que cerrar, pero tenemos las dos, dale. Dos, que siempre las hacemos al final, y es ¿qué preferís? Es un juego que hace con nosotros nuestra hija. Siempre lo contamos para los Tenés que elegir, además, no podés. Entre dos cosas muy radicales. Punto. Wow. ¿Qué preferís? ¿Que el Frente Amplio gane en Montevideo o que se solucione el tema de la basura? Que el Frente Amplio gane en Montevideo. Richard Ried eligió la segunda, me acuerdo. Sí, prefiere que se solucione el tema de la basura. Está bien. Segundo, ¿qué preferís? ¿Tratar de convencer a O'Donnell de no desindexar salarios o tratar de convencer a Castillo de que Venezuela no es una dictadura? De que Venezuela es una dictadura, perdón. Tratar de convencer a O'Donnell de que no hay que desindexar. Lo de Castillo es una causa perdida. No sé. ¿Vos creés que es una dictadura Venezuela? Sí, creo que hay problemas con la democracia graves. Bueno. Beliana Díaz, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Y nos quedaron cosas por preguntar, pero bueno, ya habrá más oportunidades. Bueno, muchísimas gracias porque además llegué tarde, hablé un montón. No, y para eso está. Así que bueno, la pasé muy bien también. Bueno, esa es la idea. Muy bien, muchísimas gracias. Pero nosotros, antes de continuar. Antes de cerrar, sí, pero tenemos que hacer dos cosas antes de cerrar. ¿Sí? Primero, darle nuevamente la bienvenida a Casmu. Sí, que tiene 90 años de trayectoria cuidando la salud de los uruguayos con excelencia médica y con calidad de atención. Con Casmu accedes a una cobertura integral que incluye consultas con especialistas, estudios de alta complejidad, urgencias y emergencias,
24 horas, además de centros médicos en Montevideo y en el interior. Te podés afiliar llamando al 1444 o ingresando a casmo.com.uy y descubrir por qué Casmo es sinónimo de confianza en salud. Bueno, y te están felicitando, Paula, por acá por tu incorporación a Azul FM. Bueno, muchas gracias. Así que te vayan a escuchar. A partir del lunes. Y bueno, ahora sí, nos vamos primero con el momento de agradecer el apoyo de una gran empresa como Posamay Construcciones. Como ustedes saben, siempre se lo contamos, 45 años en plaza, más de 1.500 obras. Posamay Construcciones avala sus servicios con una sólida experiencia en el área de construcción para los sectores público y privado, en arquitectura, ingeniería y gestión de proyectos. Posamay Construcciones cuenta con un grupo de profesionales altamente capacitados para brindar un servicio integral e innovador que ha recibido el reconocimiento de todos sus clientes a lo largo de su historia. Ya sabes, puedes visitar el sitio posamay.com.uy, Posamay con doble S y latina al final. Y mientras Betiana Díaz está avisando que llega tarde a la Comisión de Industria, nosotros nos despedimos. Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Saludos. Chao.